Muy bien. Estamos grabando, entonces, los docentes del curso somos 8, incluido este servidor. Estamos acá en esta web conferencia. Les doy una especial bienvenida y les agradezco estar acá y el apoyo y la disposición que han tenido, no solo para este evento, sino para todo lo que se ha ejecutado en el curso. Voy a compartir la pantalla para que ustedes, por favor, me confirmen si la están viendo. No sé si la están viendo ahí. ¿Me No, confirman, señor. por favor? No, señora, aún no. Profe, está cargando. Bueno, muchas gracias. Vale, vamos a esperar un momentico y me avisan, por favor, cuando... Ya se ve. Ya, Listo, sí, señor. ya. Ya, señor, gracias. Ayer se está viendo. Buenas tardes. Listo, muchas gracias, compañeros. Bien, vamos entonces a ponerla en modo presentación para ver si nos funciona. Perfecto. ¿Me confirman, por favor? Está en blanco actualmente. Bueno, creo que ya podemos empezar. Perfecto, ya están viendo la diapositiva. Sí, profe, ya la vemos. Señor. Vale, Sí, muchas mira, gracias. pues, Ya se ve. perfecto. Listo. Concentrados todos, por favor, con los micrófonos apagados. Cuando sea el espacio, les indico para que cada quien, si va a intervenir, active su micrófono. Pilas todos, vamos a disfrutarnos este par de horas en este conocimiento que es bien interesante. Vamos a hacer un paneo general del curso y vamos a dar una explicación general también de la actividad de la tarea 2. ¿Listo? Concentrados, por favor. Mis compañeros de la red de tutores del curso están alerta al chat para responder las inquietudes, pero me gustaría que fuesen inquietudes muy concretas, muy puntuales, que planteemos de viva voz y generemos un diálogo. Estos espacios son bien interesantes para que interactuemos. Así es que todos nos vamos a gozar este espacio y este curso. Muy bien. Esta es la agenda que vamos a evacuar. Vamos a compartirla rápidamente. No voy a entrar a enunciarla, sino vamos a avanzar para ganar tiempo. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Primero que todo, vamos a presentar a nuestros docentes que nos acompañan. Sandra Liliana Ascanio, que es administradora financiera, especialista en auditoría de sistemas. Sandra está en el CEAD de Palmira, muy dispuesta, tiene experiencia en la UNAD, tiene toda la actitud para acompañarnos a ustedes y bueno, hace parte de este equipo donde todos nosotros somos iguales, docentes que estamos preparados y dispuestos para acompañarnos en ese proceso. Así es que bienvenida a las dudas, las inquietudes y demás, independientemente de que Sandra sea su tutora o no. Y Laura Marcela Patiño, que es administradora de empresas, magíster en gestión de organizaciones, también con amplia experiencia docente en la UNAD, en otras universidades, y pues también tiene experiencia en el fortalecimiento empresarial y bueno, también con toda la disposición y la actitud para acompañarlos en este proceso. Nosotros todos somos estudiantes, porque nosotros también tenemos que estudiar ese contenido y esos ejercicios y todas las tareas que ustedes hacen, ¿de acuerdo? Entonces, este curso es un curso de amigos que tenemos unos objetivos claros, cada quien desempeña un rol y pues obviamente nosotros como los docentes tenemos a cargo unos estudiantes y vamos a acompañarlos en ese proceso. Mi compañero Pablo Andrés Mendoza, que también es administrador de empresas y contador público, tiene 2 profesiones, bien interesante porque se complementan, así es que lo pueden aprovechar también, pueden consultarle mucho, sobre todo en aspectos contables, ni nada faltaba en los financieros. Es especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y tiene un MBA, un Master of Business Administration, está en Ibagué. Olvidé decirles que Laura está acá en Bogotá, yo también estoy en Bogotá en el José Acevedo y Gómez. ¿De acuerdo? Bien. Mi compañero Gildardo Escarpeta Calero es administrador de empresas, especialista en administración, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y magíster en administración. También dispuesto, con mucha experiencia docente y con toda la actitud para acompañar. Mi compañero Giovanni Alexander Suárez Guerrero, que es administrador financiero, especialista en gerencia
de proyectos de calidad e innovación y está terminando su maestría en innovación. Olvidé decirles que Gildardo Escarpeta, mi compañero, está en el SEAD de Palmira. Y mi compañero Giovanni Alexander Suárez está en el SEAD de Pasto. Mi compañero Juan Carlos Correa es administrador financiero y además psicólogo. Interesantísima esa mezcla de saberes, pero en últimas una empresa está compuesta principalmente por un grupo social, con personas, con seres humanos y obviamente nosotros como administradores, los que somos administradores, siempre debemos tratar de comprender a los miembros de ese grupo social con quienes trabajamos. Es especialista en gerencia de servicios sociales, especialista en docencia universitaria y especialista en procesos psicosociales. Y está terminando su maestría en psicología comunitaria. Y bueno, también lo podemos aprovechar. Está en Cali, pero ustedes saben que la virtualidad facilita el encuentro de todos. Mi compañero Diego Armando Cuellar Lazo es profesional en finanzas y negocios internacionales, especialista en gestión de ciudad y territorio, magíster en políticas públicas y ahora está haciendo su doctorado. Él se encuentra adscrito al SEAD de Pitalito. Estoy pasando rápidamente las diapositivas. Ellos colocaron el horario laboral para saber más o menos en qué horarios estamos, pero ustedes saben que nosotros los docentes estamos siempre a su disposición. Y bueno, este servidor, soy Ludwin Alexander Sánchez Vargas, administrador de empresas, especialista en finanzas, tengo un MBA, tengo una maestría en administración de organizaciones y he tenido alguna experiencia en cargos directivos en instituciones del sector público y en organizaciones del sector privado. He sido consultor, soy consultor, asesor de proyectos, de empresas y organizaciones durante más de 20 años. He sido profesor en varias universidades desde hace 18 años y en la UNAD soy docente de carrera desde hace ya 11 años, ya casi completo 12. Soy investigador junior, reconocido por MinCiencias. Hace un par de años, gracias y como resultado de la investigación, publiqué un libro que muy seguramente si necesitan está disponible y alguien, si todos ustedes lo quieren, me escriben, con mucho gusto, está en el repositorio de la universidad, fue editado por el sello editorial de la universidad y es titulado Fundamentos para la elaboración de planes estratégicos. Como les comento, funjo como director de este curso, pues yo tengo a mi cargo como organizar todas las actividades del curso y velar porque todo esté bien. Creo que hasta el momento ha estado bien. Tenemos un equipo fabuloso de profesores que están dispuestos siempre a trabajar con ustedes y bueno, tengo una muy buena comunicación con ellas y hasta el momento todo nos ha fluido bien. Así es que bienvenidos mis compañeros y bienvenidas todas esas inquietudes a mis compañeros y a mí para acompañarlos en este proceso. Quien no pregunta se pierde la oportunidad de aprender. Yo estoy en el SEAD José Acevedo y Gómez de lunes a viernes de 8 a 5, es mi horario laboral, pero yo les escribo, yo les reviso, yo a todo el mundo les contesto los correos, igual mis compañeros, esos mensajes, esas consultas por Skype, entonces estamos todos dispuestos. Bien, después de presentar a mi equipo, este servidor y reiterar la disposición que tenemos, vamos a hacer rápidamente un barrido por la estructura del campus virtual. Ustedes ya lo conocen, pero muy seguramente algunos de pronto les sirve para refrescar y lo que presentamos obedece a las políticas de la universidad para hacer énfasis en el uso del campus virtual y del correo institucional. ¿De acuerdo? A hoy es estrictamente necesario hacer la comunicación a través del campus virtual y a través del correo institucional. ¿De acuerdo? Esa sería la exigencia formal. Obviamente nosotros hemos sido flexibles, pero la invitación es a que utilicemos solamente estos dos canales. Y bueno, Skype, que nos sirve para el acompañamiento sincrónico. Bien. Como ustedes saben, el campus virtual hoy en día solamente tiene los tres entornos, el de información inicial, el de aprendizaje y el de evaluación. Ustedes conocen la estructura, no me voy a detener en eso. Información inicial, información de apoyo para todos ustedes, está el foro de noticias, el foro general del grupo, están las normas, condiciones y demás. Y el
entorno de aprendizaje, donde básicamente ustedes encuentran las guías de actividades, las rúbricas de evaluación, encuentran la herramienta para este caso del curso sobre la cual vamos a desarrollar todas las actividades y el entorno, bueno, y los foros de discusión para que ustedes interactúen con sus docentes y con sus compañeros para la construcción de, bueno, presentación de actividades individuales y la construcción de los trabajos colaborativos. Y el entorno de evaluación, que sencillamente es el espacio a través del cual ustedes deben presentar los trabajos exigidos. Muy bien. El tercer aspecto de la agenda del curso. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una actividad que ya fue cerrada, ya fue calificada, que es la tarea 1, reconocimiento general del curso. Esa actividad tenía 25 puntos, es decir, el 5% del puntaje total. Digamos que en términos de porcentaje muy bajito, pero en términos de conocimiento un potencial grandísimo, ¿de acuerdo? Entonces espero que les haya servido mucho. Era una actividad de consulta, digamos que de algo así de investigación bibliográfica para definir una serie de indicadores, una serie de términos financieros y es muy importante porque esa actividad nos permite comprender una temática que es base para desarrollar las actividades de las tareas 2 y 3. Daniel Bernal, ahora damos una sesión de preguntas para que plantee la pregunta. Sé que está levantando la mano, entonces escríbala por favor para que no se le olvide y más adelante la planteamos. ¿Listo? ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos a hoy? Tenemos el 95% del curso para evaluar. ¿Cuáles tareas? La 2, la 3, la 4. En este momento, la tarea 2, que es diagnóstico financiero, está vigente, es la que tenemos para desarrollar y a hoy solamente nos quedan 33 días, 9 horas y 40 minutos. Es decir, que tenemos tiempo suficiente para desarrollar una muy buena tarea. Me han escrito varios estudiantes, sé que les han escrito a mis compañeros pidiendo los IPAs, pero hemos querido que no programar los IPAs ahora antes de esta web conferencia. ¿Para qué? Para que el primer material base que tengan sea este y para el que el primer escenario y espacio de interacción sea este, para que tengamos clara como las condiciones, las reglas del juego. Y a partir de esta semana vamos a programar los IPAs y les vamos a contar. Más adelante hago énfasis en el tema de los IPAs, ¿de acuerdo? Entonces, a hoy, un estudiante que no haya presentado la actividad de la tarea 1 tiene todas las posibilidades de aprobar este curso académico, pero más que aprobar es apropiar el conocimiento que en este curso se puede apropiar y obviamente la calificación debe ser la consecuencia de ese desempeño. Entonces la invitación es, por favor, a centrarnos en la apropiación del conocimiento, a desarrollar las actividades y presentar los trabajos en la mejor forma. Y muy seguramente, si lo hacemos así, la consecuencia será que el resultado sea fabuloso para todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la invitación. Bien. El cuarto aspecto es el sílabus, los contenidos referentes bibliográficos y las guías de actividades y rúbricas de evaluación. Obviamente ustedes ya lo conocen, saben que el sílabus está en ese entorno de aprendizaje, pero ¿cuál es la invitación? Muchas veces minimizamos la importancia y la implicación del sílabus. El sílabus es la descripción general del curso. Es el producto que la universidad les entrega a ustedes con unos resultados de aprendizaje que son los que ustedes deben alcanzar al final del curso. Son 4, uno por cada actividad. Entonces, una exigencia, pero no del profesor, no de los profesores, una exigencia del buen estudiante es leer y tener presente siempre el sílabus del curso, porque esa es la carta de navegación del curso. Entonces es un documento que también les sirve a ustedes para evaluar el desempeño del curso, el avance del curso y todo lo que ustedes puedan apropiar en el curso. ¿De acuerdo? Ahí solamente traigo a título de información el sílabus. Es un documento de muy pocas páginas donde ustedes tienen todas las indicaciones del curso. ¿De acuerdo? Bien. Los contenidos y referentes bibliográficos, sé que los consultaron la gran mayoría de estudiantes para resolver esa tarea
esa primera tarea de reconocimiento general del curso y me gustó que me escribieran que no encontramos, que he revisado, pero que no está la descripción de los indicadores. Yo les compartí el capítulo de uno de los libros que tengo, que no hace parte de la biblioteca, porque el libro de Gitman no lo he encontrado. Muchos lo catalogan como la Biblia de la Administración Financiera. Yo solamente les compartí un capítulo donde está la definición de muchos indicadores o de varios indicadores financieros. También les di la indicación a todos, porque yo les envié correo a todos, mensaje a través del correo interno del curso, orientándoles que también podrían haber consultado otras fuentes confiables y les sugerí una que es muy consultada en Colombia, que es gerencia.com. Pero aquí, para estas actividades, las tareas 2, 3 y 4, es muy importante consultar la información de las unidades 1 y 2, solo 2 unidades del curso que ustedes encuentran ahí en el entorno de aprendizaje. Así es que bienvenida a esa consulta. También no hemos programado los IPAs justamente para que ustedes exploren. El primer paso que hay que explorar, que hay que desarrollar, es explorar la guía de actividades y luego sí entrar a escudriñar esos contenidos y referentes bibliográficos que son los que nos permiten apropiar ese marco teórico y ese marco conceptual para, digamos que, meternos, introducirnos en la técnica para resolver los ejercicios que tenemos que resolver, que más adelante vamos a mirar, que la verdad son sencillos, son complejos porque son varios indicadores, son varios cálculos, pero sencillos porque si nosotros hacemos una apropiación efectiva del marco teórico, del marco conceptual y de las técnicas para desarrollar esos ejercicios, créanme que es un todo un placer desarrollar esos ejercicios, ¿de acuerdo? Bien, las guías de actividades ustedes las encuentran, como les decía, es el primer paso para desarrollar las actividades. Son 4 guías, ustedes ya evacuaron una, solamente a hoy nos quedan 3, que son 2 del momento intermedio y una del momento final, es decir, tareas 2, 3 y 4. Ahí están las guías, creo que son claras, pero si hay algo que aclarar, están los espacios de interacción tanto en el foro como a través del correo interno del curso, si se quiere el correo institucional y obviamente a través de Skype en los espacios de atención sincrónica. Bien, importante las rúbricas de evaluación. Revisen, hagan como un checklist desde la rúbrica o con la rúbrica antes de entregar el trabajo. Pregúntense, oye, ¿qué es lo que nos van a evaluar? Y ahí están los criterios de evaluación definidos. En este caso solamente tenemos 4 criterios muy claros. Entonces, ojo, porque esta actividad vale pesa 175 puntos del total. Entonces, es bastante considerable el puntaje para que por favor lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Un aspecto que hay que tener en cuenta es el perfil. Muchos, y el correo interno del curso, muchos dejan de leer los mensajes del correo interno del curso. Y yo personalmente y nuestro equipo tratamos de, en este curso, escribir lo mínimo para no llenarlos de mensajes. Pero la invitación es a que revisen ese correo interno del curso. Hagan cuenta que el correo interno del curso son las indicaciones que el profesor en el sistema tradicional al finalizar la clase da como indicaciones. Para la próxima clase vamos a hacer X, Y, Z. Pues yo generalmente y nosotros en este curso, todos los tutores nos ponemos de acuerdo primero en cosas que debemos informar y posteriormente se las informamos a ustedes. Entonces la invitación es a que revisen regularmente, diariamente, si entran al aula virtual, revisen por favor ese correo interno del curso. ¿Dónde lo encuentran? En la parte superior derecha, donde está su nombre y su foto. Importante que coloquen una foto porque a veces hay nombres que uno no identifica fácilmente si pertenecen a una dama o a un caballero. Entonces de pronto yo por lo menos que les escribo apreciado estudiante, querido estudiante o apreciado Pepito y resulta que no es Pepito sino es Pepita. Entonces una exigencia es editen ahí su perfil, coloquen la foto y pónganlo ahí, ¿de acuerdo? Otro medio es el correo institucional.
Nosotros les escribimos a ustedes, por ejemplo, las alertas tempranas, faltando 10 días o 5 días para la actividad. Les mandamos un mensaje para decirle, oiga, pilas, que la fecha se va a vencer. Sé que ustedes siempre están pendientes, pero pilas porque si han inscrito 5 o 6 cursos o 7 cursos académicos, pues muy seguramente se les van a cruzar las fechas. Entonces ahí tienen pendiente, ojo, pilas porque a veces cuando hacemos los IPAs a través de Microsoft Teams, es necesario que ustedes ingresen con el correo institucional y si no, no los deja ingresar. ¿De acuerdo? Pilas con eso. Bien, el foro noticias del curso es muy importante porque ahí permanentemente yo les estoy publicando cosas muy importantes. Yo no publico cosas que no sean importantes y que les vayan a quitar tiempo. Es muy importante que estén monitoreando. Lo mismo el foro general del curso. Ahí hay 3 temáticas. 1, el tema de interacción social. 2, el tema de dudas e inquietudes generales del proceso formativo. Ahí damos indicaciones generales y el tema 3, que es el soporte técnico de actividades del aula por si tienen dificultades en el manejo del aula. Bien. La interacción sincrónica en tiempo real la hacemos a través de un grupo que se creó de administración financiera. Está el código del curso y el periodo 16/4 del año 2022. Yo les envío a través del foro de noticias, a través del correo interno, el enlace. También lo hemos enviado a través del foro de discusión. Entonces, para que lo revisen, por favor, y se van a unir. ¿Qué hay que hacer para unirse al grupo de Skype? Simplemente hacer clic sobre el enlace que nosotros les hemos compartido. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Muy bien. Los encuentros sincrónicos, la programación vía web conferencia y el enlace de grabación lo encuentran en este entorno de aprendizaje bajo esta etiqueta de acompañamiento docente. Y también encuentran los horarios de atención sincrónica vía Skype. Ahorita les comparto, hoy les envié las agendas, publiqué las agendas de acompañamiento docente con los horarios de todos los miembros de la red de docentes de este curso. Somos 8, reitero, y también hice una agenda general para que vean que todo el tiempo hay atención. Hay una cuñita, más adelante les digo, pero me adelanto. Independientemente de que Alexander sea su tutor, ustedes pueden consultarme en el horario que estoy disponible en Skype, igual con los demás compañeros, ¿de acuerdo? Porque todos orientamos la misma temática. Muy bien. Y aquí lo que les decía de los IPA. Según la programación en diferentes fechas y horarios, cada tutor va a desarrollar un CIPAS por cada unidad, como mínimo un CIPAS. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en una próxima reunión? Habíamos quedado de reunirnos mañana, no pude enviar la invitación, muy seguramente no alcanzamos mañana. Voy a replantear con mis compañeros la reunión para distribuir los CIPAS, pero les cuento, queridos estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una programación eficiente, nos quedan 30 y tantos días, es decir, vamos a tener algo más de 4 semanas. Yo creo que vamos a programar 2 IPAs por cada semana en las próximas 4 semanas. Y vamos a distribuir los temas para que ustedes tengan la posibilidad de interactuar con nosotros para recibir esa orientación de los ejercicios. Sé que ya han avanzado, varios estudiantes han avanzado, ya han presentado cálculos de los indicadores, los cálculos para análisis vertical y horizontal, que realmente son muy fáciles. Ahorita miramos cómo es que se hace la cosa, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo que hacerles una recomendación. Independientemente de quién sea su tutor y el tutor que programe y desarrolle el CIPAS, todos los estudiantes pueden participar. Si Alexander va a llevar a cabo un CIPAS mañana a las 10 de la noche, por decir cualquier cosa, todos los estudiantes pueden ingresar. Si Sandra Ascanio lo va a desarrollar el sábado en las horas de la tarde, todos los estudiantes pueden ingresar, ¿de acuerdo? Entonces no van a esperar que su profesor, que su tutor desarrolle el CIPAS para entrar. Entonces vamos a tener 8 CIPAS en el próximo mes para la tarea 2. Y posteriormente vamos a distribuir los CIPAS para la tarea 3 y la tarea 4, de modo que tengan acompañamiento.
¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esta semana o al inicio de la próxima vamos a darles a conocer la programación. De manera que no se afanen, vayan explorando el material bibliográfico. Bien, en el foro noticias del curso les envié las agendas de todos los docentes, la de Diego Cuellar, pero la invitación es a que consulten. Aquí está en esta agenda los espacios, las franjas en las que Diego va a estar disponible. Aquí está mi compañero Giovanni Suárez, las franjas en las que él va a estar. Lo mismo mi compañero Gildardo Escarpeta, lo mismo mi compañero Juan Carlos Correa, igual este servidor, voy a estar en estos horarios. Laura también, Laura Patiño va a estar en estos horarios. En estos horarios va a estar mi compañero Pablo Mendoza y en estos horarios va a estar mi compañera Sandra Ascan. Y esta agenda que ustedes ven, no se preocupen si la imagen está borrosa, las enviamos en PDF, pero quiero que se centren en esta. Fíjense que hay horarios de lunes a sábado donde vamos a estar distribuidos. Ahí coloqué las siglas o bueno, las iniciales de nuestros nombres y apellidos para que nos identifiquen, porque pues obviamente todo el nombre no cabía, pero ahí vamos a estar de lunes a sábado. Los lunes hay atención hasta las 9 de la noche, imagínense, y los miércoles. Y además el sábado. Entonces, bienvenidas las consultas a través de ese grupo de Skype. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que tengan presente muy bien, todos debieron aceptar las normas y condiciones para el desarrollo del curso, pero más allá de aceptarlas, es que hay que cumplirlas, pero más allá de cumplirlas hay que interiorizarlas porque eso nos permite tener unas reglas del juego claro para el desempeño en el curso, ¿cierto? Y para esa evaluación del curso. Entonces hay unos mínimos que hay que cumplir que los establece la universidad. Y esos mínimos nos permiten regularnos y cumplir con ciertas exigencias, ¿de acuerdo? Entonces tenganlas presentes, por favor, porque todos nosotros, los docentes de esta red de tutores, las aplicamos a veces con rigurosidad. Les decía el perfil, aquí están las indicaciones, ustedes hacen clic sobre su nombre, van a la opción perfil y ahí editan, suben una foto y pueden registrar la información de su perfil. Bien. Vamos a hacer unas observaciones generales al respecto de las normas y condiciones para el desarrollo del curso. Ya las miramos, la actualización del perfil ya las miramos, pero importantísimo, de las calificaciones, los grupos colaborativos y el uso de los recursos de la biblioteca. A veces se nos es difícil acceder a los recursos y utilizar los recursos bibliográficos de la biblioteca. Valga la redundancia, ¿no? Hay otros recursos que a veces nosotros, recursos bibliográficos que a veces nosotros compartimos, pero esos de la biblioteca a veces es complejo. Bien. La evaluación, la calificación. La calificación está entre 0 y 5 según el reglamento estudiantil. Entonces, para aprobar este curso de administración financiera, deben obtener mínimo 300 puntos que equivalen a 3.0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el estudiante no presenta las evaluaciones, tiene una nota de 0. Y las evaluaciones o los trabajos evaluativos, las actividades evaluativas, deben presentarse en el plazo establecido en la agenda del curso. Por favor, eso lo tiene que tener claro. Este curso sí se puede habilitar y un derecho que ustedes tienen es solicitar la revisión de los resultados de la evaluación dentro de los 3 días siguientes al momento en que se publicó la calificación. Después de 3 días no se permiten los reclamos y eso lo regula el reglamento estudiantil. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Bien. Hay una cosa muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y es que la evaluación de los trabajos colaborativos se debe hacer en función de lo establecido en la resolución rectoral 6808 de agosto de 2014. Esa resolución establece los referentes y los lineamientos para el diseño de los trabajos colaborativos y la evaluación de los trabajos colaborativos. ¿De acuerdo? Entonces, los trabajos colaborativos, según esa norma,
son proporcionales la calificación. Ojo, la calificación de los trabajos colaborativos es proporcional a la participación de los estudiantes desde la apertura del foro de discusión y con base en la calidad académica de los aportes que presenten en forma individual cada uno. ¿De acuerdo? Por eso nosotros estamos haciendo el acompañamiento permanente, precisamente para eso, para que ustedes desde la apertura del foro participen. Así es que no dejen para último momento, porque a nosotros se nos está exigiendo que presentemos o que apliquemos esa resolución de manera rigurosa. ¿Y qué se requiere en términos de esa rigurosidad? Un ejercicio dialógico y un debate académico que será calificado de acuerdo con las intervenciones y de acuerdo con la calidad de esas intervenciones allá en el foro de trabajo colaborativo. Y obviamente esas intervenciones deben aportar significativamente a la construcción de trabajo colaborativo final. Y como les decía, aquellos no dejen para último momento, porque aquellos estudiantes que ingresen faltando 2 o 3 días, ojo, estudiantes que por primera vez ingresen faltando 2 o 3 días para el vencimiento del plazo de entrega de la actividad, esas participaciones no se deben tener en cuenta. Por tanto, se hace cuenta que el estudiante no participó y la calificación, ¿cuál sería? 0. ¿De acuerdo? Entonces, en los grupos en los que los estudiantes tengan una participación baja o nula, se califica a quienes hayan participado. Entonces, una recomendación es ustedes avancen. Si sus demás compañeros del grupo no avanzan, ustedes sigan adelante. Nadie se puede quedar para esperar a los demás compañeros, ¿de acuerdo? Y obviamente la norma permite calificarles a quienes hayan participado. Bien. Ojo con esos grupos, ojo con los grupos. Miren, esto hay gente que se pierde. Este es el código del curso 10-20-22 y este A significa que pertenecen al aula A y este 11-44 significa que es el periodo académico, el cuarto periodo académico del año. Pero el número del grupo está acá, en la parte inferior izquierda. Si observan, aparece grupo. Entonces ese grupo, ese número, es el último número después del guión bajo que hay ahí. ¿Por qué? Porque la primera parte es el código del curso. Miren el código en la parte superior aquí en rojito, 10-20-22. Por tanto, este grupo de mi compañero Gustavo Adolfo Plaza Labrada, no sé si esté acá, es el 118. Y ojo, porque nosotros podemos monitorear, fíjense aquí en la parte casi central inferior de la diapositiva, el último acceso. Mi compañero Gustavo Adolfo Plaza entró la última vez el 12 de septiembre, es decir, el lunes, hace 2 días y 2 horas. Nosotros tenemos acceso a esa información, ¿de acuerdo? Muy bien. El uso de los recursos de la biblioteca. Ahí los tienen, todos están funcionando. Algunos estudiantes me han escrito que no les funcionaron, pero realmente todos funcionan porque nosotros monitoreamos y hay una dependencia de la universidad que monitorea y verifica que todos los accesos estén disponibles y que los recursos se puedan visualizar en debida forma. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente hay 2 unidades y ahí encuentran los contenidos y referentes bibliográficos. Al hacer clic en la unidad 1 o en la unidad 2 se despliega lo que está en la parte derecha de la diapositiva, que son esos contenidos y referentes bibliográficos de esa unidad, y están todos los recursos. Recursos valiosos que tienen información para que ustedes se apropien de ese marco teórico, de ese marco conceptual. Un ejemplo es este texto muy sencillo, son 9 paginitas que están las funciones de un administrativo financiero o de un administrador financiero y es muy sencillo. Lo traje simplemente de ejemplo. Ustedes ya son muy duchos en la revisión de la biblioteca, sin embargo, es facilito. Después de que ustedes se loguean en el campus virtual, hacen clic en biblioteca y en la parte derecha pueden también otro mecanismo de búsqueda. Este mecanismo, primero, este de acá es entrando directamente por el curso, por el aula virtual del curso, y aquí ustedes pueden entrar por la biblioteca y buscan el tema en esta caja de diálogo. Yo, por ejemplo, coloqué ese primer material bibliográfico de la primera unidad, cómo hacer un diagnóstico financiero, que es tema para
para presentar el informe de diagnóstico financiero, escribe uno el texto, le da a buscar y inmediatamente hace clic en buscar y ahí se despliega el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, compañeros, recomendaciones para obtener excelentes resultados. Si ustedes apropian estas recomendaciones, les va a ir bien, no solo en este curso, sino en lo que les resta de formación en esta universidad. Y muy seguramente quienes van a emprender posgrados, así como Daniel nos comentaba hace un rato, una maestría, pues fabuloso. La metodología de trabajo o de estudio a distancia y a través de medios virtuales es más exigente que la educación tradicional, que la educación presencial. Por tanto, uno debe cumplir unos protocolos de forma rigurosa para que nos vaya bien a todos. Entonces, antes de hacer una actividad, de desarrollar una actividad, se debe leer y entender las instrucciones. ¿Cuáles? Las de la guía de actividades. Se debe ingresar frecuentemente a los foros para estar al tanto del avance de los trabajos y los aportes del profesor, las observaciones, las realimentaciones y obviamente los aportes de los estudiantes, de sus compañeros de grupo de trabajo colaborativo. Cada vez que ingresen hay que revisar las participaciones anteriores para actualizarse, porque uno no se va a grabar todo lo que han dicho los demás compañeros o el profesor. Eso permite, pues obviamente, estar actualizado del avance en los temas del foro, de los aportes de los demás compañeros y naturalmente de las indicaciones de su tutor. Antes de publicar, miren, una recomendación, no escriban directamente en el foro. Yo personalmente escribo en un Word, copio y pego el mensaje y a veces se le van a uno errores. Entonces, cuando uno escribe directamente en el foro, corre el riesgo de escribir con errores, entonces muy seguramente no se hace entender. Y antes de publicar los mensajes en los foros, hay que revisar el uso de los signos de puntuación, las tildes, la escritura de las palabras, etcétera. Y obviamente eso permite mejorar la redacción. No escriban en los foros como están acostumbrados a escribir en WhatsApp. En WhatsApp de pronto eso es válido, pero es que el idioma es el que nos permite comunicarnos de forma eficaz, clara, concisa, precisa. La idea es que hagan una redacción eficaz por cada idea expresa en un párrafo. Esto también les sirve para construir los informes que tienen que construir, para construir el informe de diagnóstico de la tarea 2, el plan de mejoramiento que se exige en la tarea 3 y el informe final que se exige en la tarea 4. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante es que hay que referenciar los textos que son tomados de cualquier fuente que no son de su autoría. Y para eso hay que aplicar las normas APA y si no se incurre en plagio. Entonces, pilas con eso. Ojo con lo que yo les voy a decir, ya se los había dicho. El único espacio en el que se puede evidenciar la participación y los aportes de los estudiantes es el foro de trabajo colaborativo. Así es que pueden utilizar WhatsApp, Skype, correo electrónico, teléfono celular, encontrarse en los EDADS, por otros medios. Todo eso ayuda. Pero la interacción, las participaciones individuales y los aportes significativos solamente se pueden evidenciar en los foros de trabajo colaborativo, allá en los foros de discusión. Y eso no es que, oiga, el profesor es como cuchilla, no, es que hay un acuerdo, el acuerdo 003 del 2017, expedido por el Consejo Superior, que es la máxima autoridad de la universidad, que exige que la actividad estudiantil de docentes y funcionarios en el campus es el campus virtual y el correo electrónico, el correo institucional. Entonces, pilas con eso. Bien, ahora sí les voy a dar el paso para las preguntas, dudas e inquietudes que tengan al respecto de lo que hemos abordado. Así que Daniel, que estaba levantando la mano, puede activar su micrófono y plantear la pregunta. O cualquiera otro, active su micrófono y adelante. Si hay preguntas al respecto de lo que hemos tratado hasta ahora. Hola a todos, buenas noches nuevamente. Profe, una pregunta con respecto a la calificación de la primera tarea. ¿Cuándo se sube esa primera nota? Porque pues hasta el momento no he recibido eso y quería saber si tengo algunas ¿Quién correcciones es o su algo por hacer. tutor, Daniel? La profesora Laura. Laura está en esa tarea en este momento. Hoy estuvo trabajando duro y parejo porque tiene muchos estudiantes. Laura tiene 42 estudiantes. Laura está en un escritorio a mi lado y la vi calificando hoy. Así es que no se afane, muy seguramente hoy estará terminado. Creo que el plazo, según la agenda del curso, se vence hoy. Pero no se afane, Daniel, que Laura está en ese trabajo. ¿De acuerdo? Profe, Vale, muchas gracias.
Señora. Para confirmar que la tarea quedó lista antes de salir del SEAT, entonces Ah, Daniel ya no. puede revisar su calificación y seguramente ya la va a encontrar en el entorno de evaluación. Listo, vale, Laura, muchas gracias. Listo, Daniel, Gracias. bien, vale. Alberto, adelante, active su micrófono. Y cuando termine, baje la mano, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, Alberto. Pues, profe, yo fui uno de los primeros que de pronto envió este correo interno y también los que expuso esta inquietud en Skype de que de verdad la guía, aunque estaba muy clara en el sentido estricto de la escritura, ¿sí? De la primera tarea, la verdad no logré pues obtener los resultados que quería o esperaba con respecto a esa. Eh, no sé si aquí seguimos compartiendo la misma inquietud mis compañeros y yo, de que pues nos basamos en lo que decía literalmente la guía y para buscar los conceptos de la pues de que nos mencionaban y cuando no logré, al menos en mi caso, que no logré obtener eso, sí entré a gerencia.com, sí entré a otras páginas de internet, pues gracias también a la UNAD que pues tengo medio dominio de inglés también, intenté buscarlos en inglés, pero la verdad no sé cómo, o sea, no sabía si poner lo que encontraba porque yo me basaba también en artículos de otros países, entonces yo decía, pero ¿será que sí? ¿Será que eso es un tema totalmente internacional que si lo pongo es lo que está, es lo que esperan los tutores de nosotros? Y por eso no logré enviar la tarea porque no me quedan muchas dudas alrededor de esto, ¿sí? También consulté todo el material, bueno, no todo, ¿sí? Voy a ser muy sincero, no consulté todo el material que había en la bibliografía, pero sí dos, tres que estaban ahí y pues, o sea, no es que nos tengan que tener todo explícito, no, o sea, no es mi intención decir que, ay, mira, aquí está, coma masticadito, no, Alberto, sino que a lo que quiero saber, señor. eh, ¿usted presentó la tarea, sí o no? No, no, señor, la primera no. Bueno, pero Alberto, digamos que la tarea primera era exigente porque la búsqueda sí es amplia. Son 43 indicadores financieros que habría que definir, la sigla, la fórmula y la interpretación, y 9 términos financieros en inglés. Obviamente eso no se va a hacer en una sola tarde porque había que indagar, había que buscar información y demás. ¿De acuerdo? Entonces, por Señor. eso son 14 días para desarrollar esa tarea. Y ojo con lo que voy a decir. Hay muchas personas que se equivocan porque dicen, ah, yo como no tengo tiempo voy a estudiar virtual. Es un error pensar así. La educación a distancia a través de medios virtuales es mucho más exigente porque uno tiene que ser mucho más organizado con el tiempo y más si tiene 6 o 7 cursos en los cuales las actividades se vencen el mismo día, la misma fecha, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, nosotros hemos sido flexibles y vamos o hemos permitido la entrega extemporánea de la tarea, pero vamos a calificar con un porcentaje menor del 100%. ¿De acuerdo? Eso para respetar principios de igualdad, equidad y justicia con los estudiantes que cumplieron. Entonces, Alberto se Sí, comunica con señor. su tutor y el tutor es autónomo y se pone de acuerdo si le recibe la actividad y sobre qué porcentaje se la va a calificar, ¿de acuerdo? Esto para que haya justicia, igualdad y equidad para todos. Los plazos de la agenda hay que cumplirlos. ¿Listo, Alberto? Entonces, ahora, al respecto del desarrollo de la actividad, obviamente, como es un término, son unos términos tan técnicos, la definición hay que tomarla de alguna fuente, ¿cierto? Y pudiese transcribirse en el cuadro, porque yo no le puedo cambiar el significado al indicador de liquidez, a ese indicador de tesorería, o al indicador de endeudamiento, o al valor económico agregado, ¿de acuerdo? Porque son unos estándares que funcionan a nivel internacional, son los mismos. A veces los textos les cambian un poco el nombre, pero en esencia el valor económico agregado es el mismo aquí en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Venezuela, en Ecuador. ¿De acuerdo, Alberto? Entonces, la idea es que se ponga de acuerdo con su tutor. ¿Listo? ¿Quién es su tutor, Alberto? Ah, ya te confirmo, qué pena. Es... Bueno, le escribe y demás. ¿Listo? Si no hay más preguntas, Vale, voy a señor. avanzar.
¿Listo? Listo. Baja la mano, Alberto, por favor, con eso avanzamos bien, perfecto, gracias. Bien, vamos a observar esa tarea 1 de la tarea de reconocimiento. Esa tarea de reconocimiento, en este curso, a hoy hay 1.176 estudiantes. El promedio general fueron de 17 puntos, es decir, una calificación más o menos en términos generales. 832 estudiantes pasaron, aprobaron, es decir, sacaron más de 15 puntos, el mínimo aprobatorio era de 15 puntos para sacar un 3 en esta actividad, es decir, el 70% aprobó. No aprobaron solo 35 estudiantes, digamos que el 3%. Eso me da a mí cierta satisfacción en la medida en que la gente, los estudiantes, comprendieron la temática, respondieron de buena forma a la temática, porque solo 35 estudiantes obtuvieron una calificación menor que 15 puntos. Pero me preocupa que no presentaron la actividad u obtuvieron 0 puntos 309 estudiantes, es decir, el 26%. Entonces, la invitación es, hombre, no dejemos para último momento porque nos podemos colgar, nos gana el tiempo y no podemos entregar las actividades. Y estas actividades no se desarrollan en una sola tarde. La idea es que la vayan desarrollando gradualmente y ahí estamos nosotros para acompañarlos. Cuando hemos tenido flexibilidad, entonces, estudiantes que no hayan presentado esa tarea 1, bienvenido la comunicación con su tutor para que primero le expongan las razones por las cuales no presentaron la actividad. El profesor estudie el caso y cada profesor define el porcentaje sobre el cual le va a calificar. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Bien, ahora entonces vamos a ver las actividades de la tarea 2. Y aquí una invitaciones a que sean eficientes en esa gestión del tiempo para lograr objetivos exitosos. ¿De acuerdo? Pilas con eso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Estudiar esa guía detenidamente. Creo que es entendible. Quiero hacer una precisión. Este curso no lo diseñé yo. He estado en otros periodos en este curso, pero estas guías de actividades no las diseñé yo. Yo generalmente soy más exigente, más riguroso, más meticuloso, si se quiere, para elaborar esto. Pero en ese sentido somos exigentes. Entonces, la invitación es revisen la guía. Revisen la guía, concéntrense en la guía. Y ojo que con base en el marco teórico y el marco conceptual de la primera unidad del curso que se llama Diagnóstico Financiero, con base en la guía, deben desarrollar la plantilla única de trabajo que tenemos para todo el curso. Esa plantilla solo está cargada en donde encuentran la tarea 1. Es decir, que ahí ya la descargaron. No hay que eliminar hojas, no hay que cambiarle la estructura a la plantilla, sino simplemente desarrollar lo que se pide. ¿Qué se pide entonces? Diligenciar esta hoja integrantes del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque está ya formulada para que ustedes registren los nombres y apellidos completos con toda la ortografía en mayúscula inicial y la identificación, porque eso inmediatamente queda formulado para que las conclusiones aparezcan a nombre de quien las formula. Algunos estudiantes me escribieron, profe, es que no sirve el botón siguiente. Yo les escribí, si no sirve el botón siguiente, hágale clic directamente en la página que va a trabajar y listo. ¿De acuerdo? No se preocupen por eso porque esto es una macro y a veces es complejo. ¿Qué tienen que hacer? No se vayan a confiar que estos datos son de otro ejercicio que yo desarrollé para explicarles en esta conferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los cálculos para análisis vertical y análisis horizontal del estado de resultados y del estado de situación financiera. Aquí ya los tengo desarrollados. Ahora compartimos la pantalla con donde está la plantilla y miramos que esa formulación es muy sencilla. Entonces, ¿qué tienen que hacer en la hoja estados financieros? Hacer los cálculos para análisis vertical y los cálculos para análisis horizontal de los estados financieros. ¿Cuál es? El estado de resultados y el estado de situación financiera. Y debe quedarles así como está acá. Reitero, estas cifras son diferentes porque yo cambié los valores de las cuentas. ¿De acuerdo? Muy bien.
Siguiente cálculo que tienen que hacer, ya todo está formulado, no deben cambiar sino algunas variables en esta hoja que se llama tabla de amortización. Entonces ustedes miran la tabla de amortización porque ahí les van a calcular algunos valores de los costos de la deuda que van a tener que tener en cuenta para calcular algunos indicadores financieros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí calculan los indicadores financieros. ¿En qué hoja? En la hoja tarea 2. Esto que ustedes observan es el árbol del EVA. Generalmente uno lo desarrolla de derecha a izquierda, porque en últimas el EVA es el resultado que mide la efectividad de la gestión y el desempeño de la empresa, y obviamente de los administradores. Entonces ese EVA básicamente se traduce en el objetivo básico financiero. Y debe quedar obviamente así. ¿Cómo lo calculan? Con la formulación debida en cada celda. ¿Para qué les sirve esa primera tarea? Esa tarea 1 les sirve porque a ustedes compilaron las fórmulas, las más llamadas fórmulas, que son expresiones matemáticas para calcular todos esos indicadores. ¿De acuerdo? Y las siglas les sirvieron o les sirven para identificar cuál es el indicador. Vamos a ver de izquierda a derecha. Valor económico agregado. WACC, costo promedio ponderado de capital. RONA, rentabilidad neta de los activos. KE, costo del patrimonio. KDT, costo de la deuda después de impuestos. UODI, utilidad operacional después de impuestos. AON, activos operacionales netos. P son los pasivos. PF, pasivos financieros. PFC, pasivos financieros de corto plazo. PFLP, pasivos financieros de largo plazo. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esa tarea, fíjense que todas las tareas están encadenadas porque vamos a ir paso a paso a apropiar un conocimiento que nos permita, digamos que enfrentar actividades de administración financiera. Si ustedes lo hacen así juiciositos, pues muy seguramente les va muy bien. Muy bien en términos de aprendizaje. Olvídense de la calificación. Claro, la calificación es importante, pero la calificación es el reflejo, es el resultado del buen o mal desempeño que se tenga. Y en esta hoja, indicadores financieros, ustedes pueden colocar el nombre del indicador, la expresión matemática, el resultado y la descripción y la interpretación. Y aquí me adelanto, lo tengo más adelante en otra diapositiva. Hay grupos de indicadores, ¿cuáles? De liquidez, de actividad, de endeudamiento, de rentabilidad, de mercado y muchos otros indicadores. Este cuadrito les sirve para mirar el resultado y hacer la descripción de ese resultado, pero más importante que eso, la interpretación de los resultados. Por ejemplo, el índice de tesorería o el índice de liquidez me dio 1.4. Sí, y ese 1.4, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Y qué implicación tiene ese resultado en la empresa? Y yo cómo interpreto, cómo analizo ese resultado en el informe de diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro es un cuadro auxiliar que les permite registrar la interpretación, el análisis que ustedes hacen. Juan Carlos, tenga la pregunta ahí, escríbala y ahorita ya más adelante damos una nueva sesión de preguntas para que todos nos concentremos en las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, espero que quede claro la utilización de este cuadro. Y la siguiente hoja es el informe de diagnóstico financiero. Camilo y Juan Carlos, que están levantando la mano, ya les doy la palabra, pero en la sesión de preguntas. ¿Listo? Y aquí, ¿qué deben hacer? Y ojo con la orientación. Deben registrar el informe de diagnóstico financiero de la tarea 2 y la bibliografía. De pronto me van a preguntar, profe, es que nosotros tenemos otra plantilla que es diferente. Sí, las dos plantillas son las mismas y pueden utilizar cualquiera de las dos, pero lo más recomendable es utilizar esta versión actualizada. Resulta que yo ingresé al curso cuando ya algunos de ustedes habían descargado la plantilla. Entonces yo traté de mejorar la plantilla para que sea más fácil para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hice fue eliminar la plantilla que estaba al inicio del curso, modifiqué esta y la subí, pero cualquiera de las dos plantillas es lo mismo, es la misma estructura, de pronto cambió el orden de las hojas y el diseño de algunas de las hojas, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer? Y ojo con la orientación que les voy a dar. Aquí en esa celda deben colocar el informe de diagnóstico financiero, yo les hice un comentario ahí,
Y la recomendación es que redacten el informe en Word y después lo copien y lo peguen en la celda. Porque Excel no les permite hacer una revisión ortográfica ni una revisión de digitación. En cambio, en Word, ustedes saben que le hacen la revisión ortográfica y pueden detectar los posibles errores. Importantísimo registrar la bibliografía para saber qué fuentes consultaron, qué fuentes tuvieron en cuenta para redactar ese informe de diagnóstico. Y la última hoja que deben diligenciar en esta tarea 2 son las conclusiones. Si se dan cuenta, hay 5 campos para conclusiones de los 5 integrantes del grupo, pero eso no quiere decir que cada estudiante solo plantee una conclusión, porque hay muchísimas conclusiones que pueden surgir de ese informe de diagnóstico. Ya miramos qué son las conclusiones, cómo se plantean las conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden, y los invito a que planteen más conclusiones, porque eso permite ampliar el análisis y la síntesis que ustedes pueden hacer. Uno cuando hace consultorías en empresas, uno tiene que ser muy concreto y concluir de manera muy concisa, muy precisa y muy clara, porque generalmente los dueños de las empresas, los empresarios no son ni financieros, ni administradores, ni contadores, ni economistas. Entonces uno tiene que ser muy concreto para plantear la situación financiera de una empresa en un diagnóstico y para concluir, está mal la empresa por X, Y, Z, porque la liquidez es tal, porque el grado de endeudamiento es tanto, porque la rotación de los inventarios es X, etc. Y fíjense que yo estoy redactando en mi discurso hablado un informe de diagnóstico con base en los resultados que tengo de esos indicadores y con base en ese informe de diagnóstico que yo construí. Naturalmente debe ser una redacción clara, sin errores y demás. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí. Juan Carlos, Camilo y Diana en su orden pidieron la palabra. Adelante, activen su micrófono y luego Daniel Bernal. Juan Carlos, adelante. Profe, muy buenos días, compañero, buenos días. Profe, una pregunta. El primer ejercicio de estados financieros ya lo adelanté, ya saqué los cálculos horizontales y verticales, pero veo que al lado hay otra casilla, otra columna que dice proyección año 3. ¿Cómo podemos sacar esa proyección? No, creo que en esta plantilla, en esta versión de la plantilla, Juan Carlos, yo les hice un comentario. Si no estoy mal, les dije que el año 3, la proyección del año 3 es solo para hacer el paso 4. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, en la guía de la tarea 2, solo en esa hoja de estados financieros hacen los cálculos para análisis vertical y análisis horizontal. Lo del año 3 es para el paso 4. ¿Listo? Listo, profe, gracias, muy amable. Vale, con gusto. ¿Quién sigue? Camilo creo que iba en su orden. Entonces, adelante, Camilo. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Camilo, adelante. Profe, una consulta. En mis estados financieros, cuando nos dicen cálculo de análisis vertical y horizontal, no manejo mucho el tema con respecto al cálculo, al tema financiero. ¿Qué se debe hacer ahí? Listo, ahorita más adelante, ¿qué hora es? Déjenme mirar, son las 7:08, tenemos tiempo. Ahorita sobre la plantilla hacemos los cálculos y les explico que eso es una cosa supremamente fácil, ¿de acuerdo? Y ahorita vale, yo les gracias. explico. ¿Listo? Listo, Camilo. ¿Quién sigue? Diana y luego Daniel. Adelante, Diana. Tutor, buenas noches. Hola, Diana. Tengo una pregunta sencilla. En la plantilla de la tarea 2, donde pues indican que debemos poner las fórmulas que investigamos en la tarea 1, si de pronto nosotros tenemos alguna duda con respecto a alguna fórmula que de pronto pues no sé, de golpes encontramos 2 o 3 sí, o quedó mal, podemos hacer la pregunta, podemos de pronto Claro si ustedes que nos sí. pueden guiar para no Claro que sí. equivocarnos con los cálculos. Sí, claro que sí, Diana. Mire, ¿cuál es la dinámica? Vayan subiendo los aportes en el foro. ¿Yo qué estoy haciendo con los estudiantes? Yo tengo 40 grupos a mi cargo. Entonces, van subiendo los aportes y pues como para no premiar a los que son facilistas o entran a lo último a copiarse de los demás, yo les escribo la realimentación. Por decir algo, Juan Carlos, Chiape envió
un avance con los cálculos para análisis vertical y horizontal a través del foro. Entonces le digo, hola Daniel, a través del correo interno del curso le envío la realimentación y yo le hago la realimentación. Por eso se pide en Excel para verificar cuál es la formulación, cómo hicieron ustedes el cálculo. Entonces yo seguramente le diré, Juan Carlos, el cálculo de tal cuenta para análisis vertical no está bien porque usted tomó tal cosa, revise por favor y tal. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van enviando los avances y nosotros le hacemos la realimentación. Yo lo estoy haciendo a través de, bueno, en los foros donde ya han participado todos los integrantes, ya les estoy haciendo la realimentación en el foro porque han sido juiciosos. Quienes solamente, grupos que han entregado a un solo estudiante, entonces Diana Lucía entregó, entonces yo le digo a Diana, le voy a hacer la realimentación a través del correo interno y ahí le envío el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces le digo, esto está bien, esto está mal, le falta tal cosa y tal. Ahora, las preguntas las pueden hacer, sí, Diana. Estamos todos los días en Skype, es decir, toda la atención por Skype está garantizada, como les mostré en las agendas de acompañamiento docente, de lunes a sábado. Independientemente de quién sea su tutor, Diana, usted puede entrar a Skype en el horario que estamos disponibles y escribe la pregunta y muy seguramente uno de nosotros le va a responder, ¿de acuerdo? Yo personalmente estoy monitoreando todos los días ese grupo de Skype, pero si tiene más preguntas, entonces, oiga, no entiendo cuál es la fórmula para calcular la liquidez, para calcular el endeudamiento, para calcular el costo promedio ponderado de capital. ¿Ya? Entonces, muy seguramente nosotros les apoyamos. ¿Listo? Sigue Daniel Bernal. Ay, tutor, perdón, tengo la última pregunta. Señora. Con respecto al, pues sabemos que esto es un trabajo grupal, pero a su vez individual. Yo los aportes, o sea, con mi grupo, yo puedo dividirme el trabajo, sencillamente Qué yo voy buena subiendo pregunta. mis aportes, porque Qué en la buena guía pregunta. no lo indica, no dice, De este es acuerdo. tu trabajo individual y este es tu grupal, sino que dice, haga esto y ya. Y de Diana, pronto todos hacemos lo mismo, bueno, no sé Diana, cómo se vaya a manejar. perfecto. Diana, el error garrafal que cometen los estudiantes en educación a distancia es pretender dividirse el trabajo. Porque si yo me divido el trabajo, me concentro solo en una parte y aprendo solo a esa parte. Entonces, aquí todos deben desarrollar, y además es exigencia del mismo trabajo, así no lo diga la guía, y por la siguiente lógica. Todos deben hacer los mismos cálculos, ¿verdad? Pero muy seguramente por lo que anotaba Diana, es probable que de pronto yo haya consultado una fórmula y esa fórmula esté mal o la haya escrito mal allá en la tarea 1, ¿verdad? Entonces Diana y yo somos integrantes del mismo grupo. Diana subió los cálculos para análisis vertical y horizontal de los estados financieros y yo subo para los todos míos. los profesionales de la salud a nivel Colombia y Latinoamérica. Los invitamos para que inscriban nuestra oferta Alguien, por virtual favor, cierren los micrófonos, por favor. académica en diferentes áreas. ¿A alguien se le activó el micrófono? Bien. Entonces, le decía a Diana y a todos, ojo, todos tienen que desarrollar el trabajo completo y someterlo a revisión de los demás integrantes del grupo. Con base en esa comparación, y es el valor agregado del trabajo colaborativo, es que esa comparación de todas las versiones de los demás compañeros permite establecer coincidencias y diferencias. Cuando a todos les dio los mismos resultados para cálculo de análisis vertical y horizontal, es muy probable que estén correctos. Y obviamente, ¿cómo verifican que estén correctos? Con la realimentación de su tutor. Pero ustedes pueden avanzar en esa comparación. Y cuando tienen diferencias es muy valioso porque ahí se genera el debate académico en el foro. Porque Diana me dice, oiga, Alexander, usted no tomó el activo corriente, sino el pasivo corriente y debía tomar el activo corriente porque la liquidez se calcula activos corriente dividido entre pasivo corriente. Y usted lo que hizo fue sumarlo, por decir cualquier cosa. ¿Se entiende la validez de eso? Entonces, concreto, todos deben desarrollar el ejercicio completo. Si no lo hacen completo, entonces si yo, por decir algo, a mí me tocó solo el análisis vertical, y no me preocupo por el análisis horizontal, ¿será que al final yo puedo decir, oiga, realmente aprendí a hacer análisis vertical y horizontal? O por ejemplo, son 40 y tantos, 40 indicadores financieros, por decir cualquier cosa, 40 dividido entre 5 de a 8, cada uno hace 8. O sea, yo solo aprendo a hacer los cálculos y la interpretación para 8. No, hay que hacer el trabajo todos completico y luego lo someten ahí
a evaluación de los demás y con base en los aportes de todos se construye una versión mejorada entre todos. ¿De acuerdo? Bien, sigue, Perdón, creo doctor. que Daniel y luego Elizabeth y Juan Carlos Olivares, si no estoy mal. Adelante. Bueno, Daniel parece que ya Listo. resolvió. Profe, con respecto a la pregunta, qué pena con usted. Tocaría entonces descargar la plantilla que su merced nos dejó actualizada, esa en donde se puede ubicar, y tocaría copiar y pegar la tarea 1 en esa plantilla que su merced dejó, ¿o no es necesario? Sí, me parece una buena metodología. ¿Dónde está? En el espacio de la tarea 1. Ahí pueden descargar la plantilla nuevamente y la actualizan con el desarrollo de la actividad 1 para que de la tarea 1 para que la tengan de referente y desarrollar ya la plantilla con las hojas que les acabé de comentar. ¿Listo? Juan Carlos Olivares, adelante. Active el micrófono, Juan Carlos. Buenas noches, tutor, compañero Adelante, del grupo. adelante. Bueno, la pregunta mía es que, bueno, usted está manifestando de que cada quien debemos hacer el trabajo individual. Bien, la pregunta mía es, para entregarlo, ¿se deben entregar 5 archivos en Excel o como ya se estableció de que también uno de los 5 entrega pues un solo archivo? Esa es la pregunta mía. De acuerdo, Juan Carlos, cada estudiante debe desarrollar el trabajo completo y subirlo como aporte significativo en el foro. Es decir, mi parte individual la presento en el foro. Ya una vez presentadas todos los trabajos de todos los integrantes del grupo, se reúnen ustedes, miran cómo discuten, cómo lo hacen, revisan y construyen una versión mejorada del trabajo, de todos los trabajos individuales y entregan un solo trabajo colaborativo a través del entorno de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Creo que es claro. Todos deben desarrollar el ejercicio completo, lo entregan en el foro para que entre todos revisen, se pongan de acuerdo. Muy seguramente van a tomar uno de esos, ¿cierto? Un archivo de esos, lo mejoran, lo pulen entre todos, construyen entre todos el informe de diagnóstico financiero, incluyen las conclusiones y quien tenga el rol de entregas hace el envío a través del entorno de evaluación. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos entonces. Vamos a ver unos conceptos y rápidamente miramos lo de Excel. Bien, el marco teórico y el marco conceptual de la primera unidad es fundamental para desarrollar los ejercicios. Miren, y para presentar el trabajo, por favor, no pretendan hacer los cálculos sin saber qué significa el indicador, sin saber cuál es la fórmula. No improvisen porque van a perder tiempo. Primero lean ese material bibliográfico que tienen ahí a disposición. Y muy seguramente eso les va a permitir apropiar ese marco teórico, ese marco conceptual y la metodología para hacer los cálculos y después ya se enfrentan con la plantilla. Cuando tengan dificultades, nos escriben, nos preguntan y nosotros con el mayor de los gustos les damos la orientación. Bien, vamos a mirar unos conceptos muy sencillos como para meternos en el cuento, pero tienen que leer, por favor, revisar ese material bibliográfico. Bien, ¿qué es la administración financiera? Es la gestión de los recursos financieros, el dinero contante y sonante, digamos, de una organización o empresa para la creación de valor. Es decir, la gestión financiera está orientada a la generación de valor. ¿Y qué es la generación de valor? Es el objetivo básico financiero. ¿Y qué es generar valor? Es que mi empresa valga más. ¿Y cómo se ve que mi empresa genera valor? A mí como accionista, cuando me llegan las utilidades, no en el estado de resultados, porque las utilidades en el estado de resultados son digamos que son contables. Se genera valor cuando yo tengo dinero para pagarle a todos los proveedores, para pagarle a mis empleados, para pagarle al Estado los impuestos, para pagarle a los demás grupos de interés y para que a mí esa inversión que hice me genere rentabilidad y esa rentabilidad se convierta en dinero que entra a mi cuenta bancaria como accionista o a mi bolsillo para disfrutar de otras cosas, ¿de acuerdo? Esa es la gestión basada en el valor, orientada a que los grupos de interés reciban una remuneración.
Digamos que en esencia es eso. Y la administración financiera debe garantizar liquidez y rentabilidad. Primero que todo, liquidez. ¿Por qué? Porque es más fácil que una empresa quiebre por falta de liquidez que por falta de rentabilidad. Hay empresas que son rentables pero que no son líquidas. Y la liquidez tiene que ver con la capacidad que tiene una empresa para pagar sus obligaciones en el momento en que tiene que pagarlas. Y a todos nos ha pasado. A veces nosotros nos ganamos un salario o dependemos de unos ingresos o esperamos unos ingresos, pero no los recibimos en el momento en que los debemos recibir. Entonces nos quedamos retardados en el pago de las cuotas en el banco, en el pago del arriendo, en el pago de los servicios públicos. Y si nosotros no tenemos la liquidez para hacer esos pagos, debemos recurrir a créditos y obviamente esos créditos lo que hacen es disminuir nuestra capacidad de pago, ¿verdad? Y nosotros no podemos cumplir esas obligaciones y eso genera un costo. Y a la larga, si no tengo esa liquidez, como se genera un costo, mi rentabilidad va a disminuir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las funciones del administrador financiero? Son varias funciones, pero en esencia, digamos que es administrar los recursos financieros de la empresa para obtener una rentabilidad. Y esos recursos financieros, ¿qué son? El dinero, generalmente es el dinero. Las finanzas uno las asocia al dinero contante y sonante. ¿Y qué tiene que hacer uno? Tomar decisiones de inversión y financiamiento o financiación. Tiene que optimizar el uso de los recursos financieros, por ejemplo, los gastos operativos o los gastos operacionales. Tiene que hacer una administración eficiente del capital de trabajo. Y obviamente tiene que garantizar la creación de valor, ese valor económico agregado, el EVA, y que en esencia es el objetivo básico financiero. Entonces, ¿qué ve uno? Que uno trabaja en administración financiera con los estados financieros básicos. Coloqué algunos que de pronto no pueden ser básicos, pero los coloqué a título de información. El primero es el estado de situación financiera, que ustedes lo están viendo, que ya lo vimos en una de las hojas, que es la hoja de estados financieros. El segundo es el estado de resultados. El primero estado de situación financiera, conocido durante un tiempo como balance general, hoy en día se llama estado de situación financiera en cumplimiento de las normas internacionales de información financiera y de las normas internacionales de contabilidad, porque son estándares que debemos cumplir en todos los países, digamos. El estado de resultados, que es el estado de pérdidas y ganancias, se conocía como pérdidas y ganancias, y es sencillamente establecer el estado o más bien establecer cuáles son los resultados que se obtuvieron en un periodo por la operación de la empresa. El tercero es el estado de flujo de efectivo, saber cómo se comportó y qué efectivo requerimos para determinado periodo de tiempo. El estado de cambios en el patrimonio, cómo se ha comportado la inversión en la empresa, digamos. El estado de cambios en la situación financiera, hay una parte del estado de situación financiera que establece cuál es la estructura de la financiera de la empresa y vamos a mirar cuáles son los cambios en la situación financiera de esa empresa. Y otro que es un tanto más complejo es el estado de origen y aplicación de fondos o estado de fuentes y uso, para saber de dónde se obtuvo los fondos o el dinero que se utilizó en un periodo determinado de operación de la empresa y cómo se usó, en qué se aplicó, en qué se usó. Bien. En esencia, entonces, el estado de resultados sencillamente son ingresos menos egresos para establecer cuál es la utilidad. En esencia, el estado de resultados son ingresos menos egresos igual a utilidad o pérdida. Ese es el estado de resultados. Y este, que es un tanto más complejo, pero es el que más trabajamos, es el estado de situación financiera, y ahí encuentran ustedes la estructura. Entonces, por un lado están los activos. ¿Qué activos? Corrientes, activos fijos y otros activos. Y por otro lado está el pasivo corriente a largo plazo y el patrimonio. Entonces, por el lado de los activos es lo que posee la empresa, lo que tiene la empresa. Lo que tiene la empresa es con lo que dispone para trabajar: maquinaria, equipo, software y otra serie de cosas, locales, construcciones, terrenos, edificios, etc. Esos son los activos. Los activos
son los que yo compro, son en los que yo invierto para poder operar. ¿Y cómo yo compro los activos? Los activos los compro vía financiación. ¿A través de qué medios? ¿O a través de qué cuentas? A través de pasivos, como pasivo corriente, pasivo a largo plazo, es decir, deuda, recursos que yo adquiero de otras personas que no son inversionistas de la empresa y muy seguramente a quienes les pago un interés. Y la financiación se adquiere también vía patrimonio, que es un pasivo también, que es una deuda, porque con el patrimonio, digamos, es lo que poseen los inversionistas para financiar la inversión. Entonces, ¿cómo se financia la inversión de una empresa? A través de financiación. ¿Proveniente de dónde? De los pasivos. ¿Cuáles pasivos? Pasivo corriente, pasivo a largo plazo y del patrimonio, que son los aportes de los inversionistas. Y hay algo que en contabilidad se establece como la ecuación contable, que establece que activos menos pasivos igual a patrimonio. Es decir, los activos, lo que tengo, menos lo que debo, que son los pasivos, es igual al patrimonio, que es lo que yo poseo, lo que realmente es mío. Por ejemplo, ustedes tienen en su hogar 5 televisores, 2 neveras, una estufa, 2 juegos de alcoba, un juego de sala, etc. Esos son sus activos. Pero resulta que los televisores los obtuvo a crédito en X almacén, entonces usted ya paga una parte de esos televisores, entonces usted va a decir, ¿y realmente cuál es mi patrimonio? Pues todos los activos menos las deudas que tengo y lo que me quede de resultado es el patrimonio, es lo que yo poseo, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura financiera de la empresa está establecida por esa parte del pasivo, pasivo corriente, pasivo a largo plazo y el patrimonio. Los pasivos corrientes son deudas cuyo vencimiento es menor o igual a un año. Y las de más de un año son las de largo plazo y el patrimonio. Entonces, las de largo plazo son mayores a un año. El plazo de pago es mayor a un año. Generalmente el pasivo corriente y el pasivo de largo plazo son recursos externos y el patrimonio son recursos propios que se obtienen de los inversionistas. Otro concepto muy importante es el capital de trabajo, que es el disponible, es el dinero contante y sonante con el cual yo financio las operaciones del día a día, la cotidianidad en condiciones normales. Es lo que yo necesito para que mi empresa opere sin ningún traumatismo. Bien, alguien preguntaba hace un rato, esto es el concepto teórico, ahorita miramos la práctica. El análisis horizontal. En el análisis horizontal de los estados financieros establece o exige establecer la variación absoluta y relativa de todas las cuentas de los estados financieros de un periodo a otro. Es decir, yo comparo en cuánto varió, si aumentó o si disminuyó una cuenta del estado de resultados de un año para otro. Yo tomo el año más reciente con el año menos reciente y hago una operación matemática y establezco cuál fue la variación. ¿Fue positiva o fue negativa? ¿Disminuyó o se incrementó? En términos absolutos y en términos relativos. En términos absolutos, en pesos, en cantidad, y en términos relativos, en porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces yo establezco variación absoluta en pesos, variación relativa en porcentaje. Y obviamente hay que establecer si hay incremento o disminución de esas cuentas. ¿Listo? Clarito. Análisis horizontal, comparar dos cuentas de un año reciente contra un año anterior para establecer cuál fue la variación, si hubo aumento o si hubo disminución. ¿Cómo se hace el cálculo entonces de ese análisis horizontal? Se hace con una regla de 3 simple, así de sencillo, no más. Y hay que dividir el valor de la cuenta que se está analizando del periodo más reciente entre el periodo anterior, divido periodo reciente entre periodo anterior y a ese resultado le resto 1. Ese resultado se multiplica por 100 para expresar en porcentaje. Entonces, la variación absoluta, divido el valor de la cuenta del año más reciente entre el valor de la cuenta del año anterior o del periodo anterior y a eso le resto 1. Ese resultado se multiplica por 100. Camilo Taborda, ahorita hacemos otra sesión de preguntas y
resolvemos las dudas. Escríbala o téngala ahí presente. ¿Listo? Así de fácil. Análisis vertical es comparar o establecer el porcentaje que representa o al que equivale una cuenta con respecto a un subtotal del grupo de cuentas al que pertenece. Ya lo miramos ahorita en la práctica, ¿de acuerdo? Pero el concepto teórico es ese, establecer el porcentaje que representa una cuenta frente al subgrupo o al subtotal al que pertenece. ¿Cuál es? Activo, pasivo, patrimonio. Para el caso del estado de resultados, ¿cuánto representan, por decir, los costos de operación o los costos de producción frente al total de ingresos que obtuvo? Ya lo miramos ahorita en un ejemplo, no se afane. Análisis vertical, ¿cómo se hace? La cuenta evaluada es dividida entre el subtotal del grupo al que pertenece. Ese resultado se multiplica por 100 para expresar el porcentaje. Ya ahorita lo miramos. Dividimos el valor de la cuenta entre el total o el subtotal del grupo al que pertenece. ¿Cuál grupo? Pasivo, activo, pasivo, patrimonio, para el caso del estado de situación financiera, y multiplicamos ese resultado por 100. Ya lo miramos. Miremos este otro concepto, un par de conceptos más, y pasamos, creo que ya a la práctica. Entonces, indicadores financieros. Cifras extractadas de los estados financieros para establecer la situación de una empresa u organización al respecto de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, mercado y otros. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Un indicador lo que hace es comparar una cantidad con otra para establecer una proporción o una tasa o una rata o un ratio. Establecemos un ratio que es la comparación de una cuenta con otra. Generalmente esos indicadores son con una división, pero hay otros que tienen otras operaciones. Entonces, comparamos unas cuentas de los estados financieros para calcular indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de endeudamiento, indicadores de rentabilidad, indicadores de mercado y otro tipo de indicadores. Y uno puede construir cualquier cantidad de indicadores, pero para el caso de indicadores financieros generalmente son estos, pero cuando hablamos de bolsa de valores y otros temas un tanto más complejos, pues hay otra serie de indicadores. Los indicadores nos sirven para muchas cosas. Primero, para medir, ya les dije, para comparar, para establecer una tasa, un ratio. Sirven esos resultados de los indicadores sirven para controlar o para monitorear ¿qué? El desempeño, para comparar los resultados de un año frente a otro, de un mes frente a otro, del mes de agosto frente al mes de julio. Y para tomar decisiones. ¿Qué toma decisiones? Uno toma decisiones de vender activos, de comprar más activos, de crecer, de no crecer, de cerrar operaciones, de cerrar puntos de venta, etcétera. Y eso, todos esos indicadores nos permiten para formular planes. Entonces, los resultados de esta tarea 2 nos sirven para desarrollar la tarea 3, que es justamente formular un plan de mejoramiento. Los indicadores deben ser claros y fáciles de entender, de escribir e interpretar. Si yo no entiendo un indicador, si yo no lo sé explicar, no lo sé describir, no lo sé interpretar, pues ese indicador muy seguramente me va a traer dificultad. Ojo con lo que les digo acá en esta diapositiva, porque esto les sirve para que ustedes hagan su análisis y sobre todo la interpretación de los resultados de los indicadores para plasmarlos en el informe de diagnóstico. El resultado de un indicador, ya como les decía, la liquidez es el 1.5. ¿Y eso qué representa? ¿Qué significa? ¿Y qué implicaciones tiene que sea esa liquidez? Si es muy alta, tengo exceso de efectivo, entonces tengo capital ocioso. Si es muy baja, no tengo el capital suficiente, el dinero suficiente para pagar las deudas en el momento en que se venzan, entonces debo acudir a crédito, valerme de dinero y entonces debo incurrir en costos adicionales y de pronto esos costos disminuyen mi utilidad o me pueden generar pérdidas. Fíjense que ahí yo estoy haciendo un análisis y estableciendo la implicación de ese resultado para mi empresa. Entonces, el resultado del indicador por sí solo no proporciona información. La importancia y la validez es en la interpretación, el análisis del resultado y la comparación con otros indicadores de la empresa o del sector, de la industria en la cual está. Entonces, la interpretación es importante. De manera que si uno no tiene claro qué significan los indicadores, qué miden los indicadores, pues ahí vamos a tener dificultades. Bien, preguntas voy a dejar de compartir
la pantalla. Voy a volver a mi presentación. Permítanme, yo miro. Bueno, voy a la presentación y voy a dejar de compartir. Y ahora voy a ver mi plantilla. Y ahora, ¿dónde está la plantilla? Listo. Si hay preguntas, activen su micrófono, por favor, y me indican si están viendo la plantilla de Excel. Sí se ve, profe. Perfecto. Bien. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, alguien había levantado la mano, tal vez Camilo. Si tiene la pregunta, formúlela y si no, avanzamos. Bueno, entonces les decía, ¿qué hojas tenemos que diligenciar? Adelante, Camilo. Tutor, una pregunta. No, profe, no hay posibilidad. era eso mismo, no hay- era eso mismo. Juan Carlos Tutor, Olivares. no hay posibilidad de ampliar la imagen. Sí, sí hay posibilidad. Sí, tranquilo, ya la ampliamos, no se afane. Ah, ok. Camilo, adelante. No, profe, dale, tranquilo. Listo, vale, bien. Entonces, obviamente, esta primera hojita es la de integrante, ya saben cómo diligenciarla. Entonces, en los aportes individuales, solamente los datos de quien hace el aporte y ya cuando empiecen el trabajo colaborativo, de quienes vayan trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente no vayan a incluir a quien no trabaje. Listo. La segunda o la siguiente hojita que deben desarrollar es a estados financieros. Esta. Entonces, vamos a hacer el cálculo rápidamente. Voy a ampliarla un poco más para que puedan ver. Esto es muy sencillo, de verdad. Listo. Ustedes encuentran el estado de resultados. Estos son los ingresos operacionales y las demás cuentas. Vamos a borrar este calculito de este año 1. Muy sencillo. Y vamos a hacerlo nuevamente y se darán cuenta que esto es muy facilito. Concentrados acá. ¿Qué tengo que hacer? Dice el concepto que tengo que comparar y establecer qué porcentaje representa cada cuenta con respecto a un total. En este caso vamos a comparar cuánto representa o qué porcentaje representa todas las cuentas del estado de resultados frente a los ingresos operacionales. Estos son los ingresos operacionales. Voy a colocarlo acá en color amarillo para tenerlo de referente. Y entonces voy a calcular el año 1. Dice la fórmula que esto es igual a... Primero voy a calcular los ingresos operacionales del año 1 con respecto a los ingresos operacionales del año 1. Y obviamente me tiene que dar el 100%. Como yo ya tengo aquí formuladito esto para que salga en porcentaje, fíjense que acá en esta pestaña yo le doy el tipo de número o cifra o cantidad que aparezca. En número, en moneda, en contabilidad, en fecha, en hora, en pesos, en euros, lo que quiera. Yo ya lo hice, entonces, sencillamente, los ingresos operacionales del año 1 representan el 100% de los ingresos operacionales del año 1. Entonces yo puedo, ojo que esto es muy sencillo, yo puedo hacer una sola vez la fórmula y yo voy a fijar el denominador. Para fijar ese denominador para que en las demás celdas me haga el mismo cálculo con referencia a los ingresos operacionales, yo le doy función F4 y debe aparecer un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. Esas son las coordenadas de esa celda. Estamos en la celda C8, columna C, fila 8. Y le doy Enter. Y sencillamente tomo acá y arrastro esa fórmula. Y ya estuvo el cálculo. Así de fácil. Entonces vamos a mirar qué representa esto. Voy a borrar acá esto y voy a establecer lo siguiente. Yo me pregunto, después del resultado, fíjense que el indicador dice que la cifra por sí sola no va a decir nada. Pero yo, ¿qué tengo acá? Voy a resaltar estos gastos o costos de producción o costos de ventas. Voy a ponerlo en otro color. Pongámoslo en naranja.
Y voy a hacer el análisis. Este 17.39%. Profe, ¿qué tecla fue la que Ya les explico. Permítanme terminar el concepto y ya vuelvo y explico. No se afanen. Entonces, este 17.39%, ¿qué representa? Representa que el costo de ventas y prestación de servicios para las empresas comerciales o de servicios es del 17.39% de los ingresos. Es decir, que en costos de ventas y prestación de servicios se me va el 17% de los ingresos. Es decir, yo vendo 100 pesos y 17 pesos y 39 centavos los tengo que invertir en costo de ventas y de prestación de servicios. Para el caso de empresas de producción, entonces los costos de producción son la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos de fabricación. Digamos que esos son los 3 elementos del costo. Eso es un concepto contable que no vamos a discutir acá. Pero entonces yo tengo una empresa de muebles. Para producir los muebles, por cada 100 pesos que yo tengo de ingresos, debo invertir en producción 17 pesos y 39 centavos. Creo que el concepto es claro, ¿de acuerdo? Vamos a analizar otro. Entonces, como la utilidad bruta es igual, miren que aquí está la resta, la utilidad bruta es igual a los ingresos operacionales menos los costos de ventas y de prestación de servicios para empresas comerciales o de servicios, o los ingresos operacionales menos los costos de producción para las empresas productivas o las empresas industriales. Eso es la utilidad bruta. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el año 1 yo vendí 115.000 millones de pesos y en costos de producción incurrí en 20.000 millones. Me quedaron de utilidad bruta 95.000 millones. ¿Cuánto es la utilidad bruta? El 32.61%. Perdón, el 82.61%. ¿Qué significa? Que cuando yo vendo y le resto los costos de venta o los costos de producción, de ese ejercicio me queda como una utilidad bruta el 82.61%. De ese porcentaje yo tengo que financiar, tengo que cubrir los gastos o los costos operacionales de administración, los costos operacionales de venta. Y entonces encuentro que para el año 1, los costos operacionales de administración representan el 13.4% de los ingresos operacionales. Es decir, de cada 100 pesos que yo obtengo de ingresos por ventas, 13 pesos se me van en costos operacionales de administración. Lo mismo, esta cifra, el 8.7% representa que por cada 100 pesos yo me gasto 8.7 pesos, es decir, 8 pesos y 70 centavos en costos operacionales de venta. ¿De acuerdo? Y este EBITDA es una sigla en inglés, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Utilidad antes de impuestos, antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortización. La utilidad aquí es del 60% y así sucesivamente para llegar al final. ¿Al final qué tengo? Al final tengo una utilidad o una pérdida que representa X cantidad. ¿Cuál es la utilidad del ejercicio? La utilidad del ejercicio de este primer año representa el 34.41%. Fíjense que yo comparo cuál es el porcentaje de la utilidad frente al total de ingresos operacionales. Y entonces obtengo una utilidad del 34.41%. ¿Es buena? Sí, muy seguramente es buena, pero no puedo adelantarme porque yo tuviera que comparar con el sector, ¿cierto? Mirar cómo se desempeñan las empresas que son mi competencia, etc. ¿De acuerdo? Creo que hasta ahí no hay dudas. Vamos a hacer nuevamente el cálculo. Voy a borrar y voy a comparar. La fórmula dice que compare la cuenta, cualquier cuenta. Vamos a comparar inicialmente esta, que son los ingresos operacionales con respecto a los mismos ingresos operacionales, para saber que es el 100%. Obvio, si yo divido
mis ingresos operacionales entre mis ingresos operacionales, eso me representa el 100%. Pero voy a calcular el costo de producción o el costo de venta según el tipo de empresa. Entonces, comparo el saldo del año 1 de esa cuenta y lo divido entre el saldo de la cuenta de ingresos operacionales. Y vuelvo y hago la formulación, comparo la utilidad bruta, la divido entre los ingresos operacionales y obtengo el resultado. Y así sucesivamente con todas las cuentas. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Listo. ¿Cómo lo hago rápidamente? Rápidamente, sencillamente, lo que hago es fijar el denominador, en este caso con la tecla F4. Esa tecla, observen que antes de la letra, de la coordenada de la celda, me aparece un signo pesos y después de la letra me aparece un signo pesos o antes del número. Acuérdense, la letra representa la columna o las columnas y el número la fila. Y obtengo el 100%. Me ubico en esa celda y aquí ubico el cursor o el apuntador del mouse y me aparece un signo más pequeñito en el borde inferior derecho. Le hago clic sostenido y arrastro, desplazo el mouse hasta donde quiero que me haga el cálculo y ya, apareció. Entonces, como yo soy juicioso y dedicado, entonces le pongo en negrita estos valores para resaltar que es la utilidad bruta, que es la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, que esta es la utilidad antes de impuestos, que esta es la utilidad después de impuestos y que esta es la utilidad del ejercicio. Y ya, lo mismo hago para el año 2. Vamos a explicar entonces la variación absoluta. ¿Cuál es la variación absoluta? Sencillamente yo comparo, dice la fórmula. Compare usted, introduzco el igual o introduzco el signo más y comparo el año más reciente y le resto al año más reciente el año anterior. Y entonces me salió positivo este resultado. ¿Y qué significa? Pues mire, claro, ahí está la interpretación, que en el año 2000 obtuve 200.000 millones de ingresos operacionales y en el año 1 solo las ventas o los ingresos operacionales fueron 115.000 millones. ¿Qué significa eso? Que obtuve una variación positiva, es decir, un incremento de 85.000 millones. ¿Qué hago? El mismo cálculo para todos, pero también lo puedo hacer aquí rápido, ¿cierto? El signo más en la parte inferior de la celda, lo corro y ya está. Y fíjense que aquí estos valores me apareciendo negativos. Voy a resaltarlo aquí en rojo. Este otro está en rojo. Este también está en rojo. Y vamos a comprobar si efectivamente es correcta la operación. Pasó de 15.000 los gastos operacionales de administración a 12.200. ¿Eso es malo o es bueno? Es bueno. ¿Por qué? Porque disminuyeron mis costos. Lo mismo, los costos operacionales de ventas. ¿Aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron. Bueno, claro que sí, disminuyeron estos en el 18%, estos en el 38%. ¿Cómo se hace la variación relativa? Entonces, dijimos que es el saldo del año 1 dividido entre el saldo, voy a hacerlo nuevamente. El valor de la cuenta o el saldo de la cuenta en el año 2 dividido entre el saldo de la cuenta del año 1, cierro paréntesis y todo eso menos 1 para que me aparezca en porcentaje. Y ya, lo mismo, hago exactamente lo mismo, corro el valor y me tienen que dar los mismos porcentajes. Y ya. ¿Qué significa esto? Que pasar de 115.000 millones a 200.000 representa una variación absoluta de un aumento de 85.000 millones, es decir, se incrementaron mis ingresos en el 73.91%. Para el caso de los costos de producción, pasaron de 20.000 a 35.000, significa que hubo un incremento de 15.000. Pues claro, vendí más, pues tengo que comprar más materia prima, etcétera. Y el incremento fue del 75%. Y fíjense acá las utilidades pasaron de 39.572 millones a 81.673 millones. ¿Qué significa eso? Que obtuve 42.000 millones de utilidades y obviamente se incrementaron en un 106%. ¿Eso es bueno o es malo? Seguramente es bueno porque
incrementar mis utilidades en más del 100%, es decir, las dupliqué y un poquito más. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Así de fácil. Esos son los cálculos para análisis financiero vertical y horizontal de los estados financieros. Es muy sencillo. Fíjense que este procedimiento es sencillo. Digamos que lo exigente es la interpretación. Lo mismo con los estados, con el estado de situación financiera. Es la misma metodología, es la misma fórmula. No me voy a detener porque voy a entrar rápidamente a los indicadores. Adelante, Claudia Patricia. Rápidamente porque nos quedan 11 minutos. Profe, tú nos vas a compartir ¿La grabación? Sí. Porfa, es que nos queda más claro así, pero vamos bien, gracias. Tranquila, listo, vale. Bien, la tarea 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que construir las fórmulas acá. Fíjense que acá, voy a ampliar un poquito más. Vamos a establecer aquí uno facilito. Utilidad operacional después de impuestos. Entonces, ustedes toman las formulitas. Claudia Patricia, bajar la mano, por favor, si no tiene más preguntas. Ustedes van a construir la fórmula acá. Fíjense que yo en la celda Excel puedo hacer esto es igual a esto multiplicado por esto y todo esto dividido. Esto es muy fácil, la verdad. Pues obviamente quien no lo sepa tiene que leer y tal. Y todo esto multiplicado por esto. Y me da una cifra. ¿Cuál cifra? Cualquier cifra. No me importa la cifra. Lo que me importa es qué representa esa cifra. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Por favor, acá en estas formulitas. Solo voy a hacer esto. La utilidad operacional después de impuestos. Y fíjense acá en la barra de fórmulas me está diciendo que yo tome el valor de los estados financieros, la celda C16. Ojo, porque yo tengo que tener claro cuál es la fórmula del indicador. La utilidad después de impuestos es igual a, y esto lo escogí a propósito para dar una indicación. Entonces, voy a hacerlo acá para repetir ese cálculo. Entonces, la utilidad después de impuestos está en los estados financieros celda C16. Voy a colocarlo acá. Entonces, igual y voy a los estados financieros y tomo la celda C16. ¿Cuál es la celda 16? Pues la utilidad operacional. Tomo la operacional del año 1 y me dio 69,000 hasta ahora esa parte, ¿verdad? Pero me dice que eso lo multiplique por, abro paréntesis, vamos a dejarlo así, 1 menos 37%. ¿Por qué ese 1 menos 37%? Ese 1 representa 100% y los impuestos son del 37%. Aquí va la recomendación, háganlo todos con el 37% de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a multiplicar esto por paréntesis 1 menos 37% y cierro el paréntesis. ¿Y me dio el mismo valor? Sí, me dio el mismo resultado. Voy a resaltarlo para el año 1. Y lo mismo hago para el año 2. Entonces, en el año 2, ahora, miremos la fórmula. Yo lo hice, primero hice el cálculo porque yo sé la fórmula. La utilidad operacional después de impuestos es igual a la utilidad operacional menos los impuestos. Pero como aquí no tenemos la tasa impositiva, pues sencillamente yo hago esa operación. En ningún lado la guía, creo que la guía no especifica que es el 37%, entonces sencillamente tomamos ese parámetro. Vamos a hacerlo para el año 2. Entonces, es igual a, voy a la hoja estados financieros y tomo la utilidad operacional del año 2 y la multiplico por paréntesis 1 menos 37%, que es la tasa impositiva. Cierro el paréntesis y obtengo el valor. ¿Me dio el mismo resultado? Sí, me dio el mismo resultado. ¿Está correcto? Sí. Y así con todos los indicadores, entonces ustedes deben tomar la fórmula, construir la fórmula y ya. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen ya estos cálculos de estados financieros, de análisis vertical y horizontal, y tienen los cálculos de todos los indicadores de la tarea 2? Pueden enviar ya ese avance al foro de discusión y le dicen a su tutor, querido profesor, ahí envío
el avance 1 que contiene los cálculos para análisis vertical y horizontal de los estados financieros y los indicadores, por favor, para que me indique si está correcto o no está correcto, y también le dice a sus compañeros, por favor, revisar. Y a la vuelta de ese mensaje, nosotros le respondemos. Adelante, Teobaldo, rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Profesor, en estado financiero, usted nos explicó la parte de la proyección a 3 años. Eso como... No, el año 3 no lo hacen, el año 3 es para el paso 4. Vamos a mirar aquí si hay un comentario. Creo que aquí hay un comentario, mire. Fíjense que aquí se despliega el comentario y yo les escribo en el comentario. Los cálculos de esta columna se desarrollan en el paso 4, pues la proyección del año 3 se hace con base en el plan de mejoramiento que se pone en el paso 3, o sea, de la tarea 3. ¿De acuerdo? Entonces eso lo dejan quietecito porque eso lo van a trabajar en la tarea 4. ¿Listo? Juan Carlos Olivares, rápidamente. Tutor, la última parte que estaba dando en la otra diapositiva, usted dice que, o sea, ya los resultados están. Nosotros lo que vamos a hacer es rectificarlos. Interpretarlos. Interpretarlos. Pero ya los resultados como tal ya fueron hechos. Nosotros lo que hacemos es interpretarlo, verificando Hermano, que den igual. Juan Carlos, todos los integrantes de manera individual, toditos hacen estos cálculos que yo hice, ¿de acuerdo? Del año 1, del año 2 para análisis vertical y los cálculos para análisis horizontal. Los hicieron y del estado de resultados los hicieron del estado de situación financiera. Después calculan los indicadores haciendo la formulita así como expliqué esto. Los envían al foro y ahí les hace el tutor la realimentación y sus compañeros comparan. Yo hice el mío, Juan Carlos hizo el suyo, Daniel Bernal el suyo y Claudia Patricia el suyo, y yo reviso lo de los 3 y los comparo y digo, sí, están correctos porque todos tenemos el mismo resultado. ¿De acuerdo? En esta hojita de indicadores financieros lo que hacen es trasladar esos resultados acá y hacer la interpretación. Aquí les doy una indicación, miren, ahí aparece el comentario, no me voy a detener porque se nos acaba el tiempo. Cuando ustedes ya tienen esto, los análisis vertical y horizontal, la tarea 2, los indicadores, esto aquí les sirve de auxiliar, de resumen, empiezan a construir entre todos el informe de diagnóstico financiero. ¿Listo? Daniel Bernal, rápidamente, voy a dejar de compartir pantalla para dar las últimas indicaciones. Profe, con respecto a los datos adicionales en la hoja de estados financieros, estaba revisando y, por ejemplo, el costo de la deuda, ¿me toca seguir desplazando las celdas para dar continuidad a esos resultados? No, estos ya están dados, estos los van a tener en cuenta según la fórmula, ¿de acuerdo? Ok, ya se no se tocan. Entonces aquí es así como está ahí en blanco. Listo. Sí, no, Vale, aquí no tienen que hacer ningún cálculo. Buena pregunta. No tienen que hacer nada porque estos valores los utilizan es para calcular los indicadores de la tarea 2. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver nuevamente a la presentación y ya terminamos. Voy a darles unas indicaciones muy rápidas. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Voy a ponerla así rápidamente porque ya no hay tiempo y le doy paso a la siguiente web conferencia de otro compañero. Bien, ¿qué van a hacer ustedes? Por favor, las participaciones exigidas en el foro son ilimitadas. Las participaciones deben centrarse en aspectos de fondo y en asuntos que aporten a la elaboración del trabajo final. Eviten la participación fuera del término establecido en la resolución 6808, es decir, no participen por primera vez en los 3 últimos días antes de vencerse el plazo, porque esas participaciones no se tienen en cuenta. Los aportes significativos para elaborar el trabajo final son los que les acabo de decir. Todos deben desarrollar los ejercicios para comparar. Es decir, saludos de mensajes de felicitación, aprobación, de aportes y participación solo para consolidar el trabajo final. No son aportes y no sirven para nada, no se tienen en cuenta. Uy, muy bueno su aporte, compañero, lo felicito. ¿Eso qué contribuye al trabajo? Nada. Los roles para el trabajo colaborativo.
Hay 5 roles, cada grupo son 5 integrantes, entonces cada rol para un estudiante. En aquellos grupos que un estudiante o 2 no participen, otro estudiante asume el rol. Es decir, que un estudiante puede asumir 2 roles a la vez si los demás no participan. Hay que desempeñar a cabalidad las funciones de cada rol, hay que propiciar el debate para la elaboración de cada componente del trabajo final y participar activamente en el debate. Hay que hacer esa construcción del trabajo en forma colaborativa como se indica en la guía de actividades. Entonces, esto es una metodología que espero apliquen ustedes. Sencillamente, cada vez que se incluya un nuevo aporte al trabajo colaborativo se debe renombrar la plantilla en forma ascendente. Entonces, Daniel presentó el primer consolidado del trabajo final. Entonces dice, mire, plantilla versión 1 o plantilla grupo 118 versión 1 y llegó Alexander y hizo un aporte adicional, plantilla versión 2 y llegó Claudia Patricia, hizo otro aporte, plantilla versión 3. Con eso se van guiando cuáles son los avances. Y cada vez que incluyan en un aporte nuevo, descríbanlo en el mensaje. Oiga, compañeros, corregí los cálculos de análisis vertical porque de las cuentas tales estaba incorrecto. Oiga, adicioné los indicadores tales y tales. Con eso se va guiando y también su tutor sabe qué avance hicieron. ¿De acuerdo? Por último, ojo con esto, por favor. Seguir la estructura de la plantilla, no le cambien nada, no le quiten hojas, no le agreguen hojas. Registrar la información en la hoja integrante, no incluir introducción, objetivos ni otros aspectos, solo lo que les están pidiendo. ¿Listo? Magdala Quintero, adelante con la pregunta. Tutor, es que le quería preguntar, el análisis vertical también se lo hacemos a los estados de situación financiera, ¿cierto? Claro, claro. Análisis, cálculos para análisis vertical y horizontal a los 2 estados financieros. Los datos adicionales no le hagan nada, ¿de acuerdo? Pero fíjense que esos cálculos son muy fáciles. La interpretación es lo exigente. Entonces ahí es donde ustedes deben leer ese material bibliográfico, deben apoyarse en ese marco conceptual y en ese marco teórico para hacer las interpretaciones. Compañeros, ha sido un placer compartir este espacio. Me quedaría mucho más tiempo con ustedes, pero debo dar paso a la siguiente web conferencia. Con mucho cariño compartimos esto. Sé que mis compañeros docentes estuvieron muy activos en el chat dándoles las explicaciones. Programaremos los IPAs, les informaremos, pero adelante con ese estudio. Ojalá todo el mundo saque 5, pero no es por el 5 en sí, sino porque aprendieron mucho. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos. Muchas gracias por la asistencia. Qué chévere que participen y bueno, vamos adelante. Con mucho gusto. Chao a todos. Mucho ánimo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, tutor. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Goodbye.